Comienza en una era en la que BMW aún olía a aceite de máquinas, a mecánica honesta y al anhelo de buscar la perfección no en algoritmos, sino en acero y gasolina. A finales de los 80, cuando las carreteras de Europa oscilaban entre el coraje turbo y la elegancia de las limusinas, los ingenieros de GmbH enfrentaban un desafío mayor que cualquier especificación técnica: construir una limusina familiar que llevara el pulso de un auto deportivo sin perder jamás su compostura. El E34 era entonces la encarnación de la soberanía, claramente dibujado, frío, casi forjado en racionalidad alemana, pero bajo esta envoltura sobria debía surgir algo que doblara las reglas de la razón. Un M5 que no fuera solo más rápido, sino más maduro, cultivado, casi majestuoso. Un auto que no grita, sino que susurra: puedo más. La historia del E34 M5 no comienza en el túnel de viento, sino donde el automovilismo deportivo y la artesanía se dan la mano, en Garching, en un taller donde cada agregado no simplemente se ensamblaba, sino que se afinaba como un instrumento musical. Aquí los mecánicos no montaban el motor de 6 cilindros en línea en segundos, sino al ritmo de un relojero. Cada motor se ajustaba a mano, holgura de válvula por holgura de válvula, hasta que funcionaba tan limpio que casi no se atrevía a mostrar cuánta potencia llevaba dentro. El S38 B36, luego el S38 B38, no eran motores, eran personalidades. 315, luego 340 caballos de fuerza, un motor de altas revoluciones, áspero, de respiración libre, tan puro que casi podía sentir su arquitectura interna. Un sonido que no era artificialmente formado, sino naturalmente honesto, y esa sensación cuando la aguja supera las 6.000 revoluciones era algo que los conductores no describían, lo vivían. Pero el motor era solo parte del mito. El E34 M5 era un auto que no necesitaba probarse con fuerza bruta. Podría haber dejado en ridículo cualquier muscle car de esa época, pero lo hacía a su manera, con precisión. La dirección, directa pero no nerviosa. La suspensión, firme pero no obstinada. La distribución de peso, 50 es a 50, una simetría casi poética. Este auto no conducía, se deslizaba, y cuando aceleraba lo hacía como alguien que conoce su superioridad pero no la muestra ostentosamente. El mundo a su alrededor, sin embargo, cambiaba. Mercedes traía experimentales monstruos V8. Audi avanzaba con 4 hacia nuevos mundos de potencia. Los fabricantes japoneses enviaban prodigios técnicos como el Lexus LS, pero el M5 permanecía diferente, sin fuegos artificiales, sin explosiones turbo, sin elementos sintéticos de exhibición. Confiaba en que la verdadera grandeza nunca necesita ser ruidosa. Más aún, mientras muchos competidores ya estaban parcialmente robotizados, el E34 M5 seguía siendo un auto que te desafiaba. Su embrague requería determinación, su transmisión exigía una mano precisa, su motor quería ser revolucionado. Quien lo subestimara aprendía respeto, quien lo entendía obtenía una sensación de conexión que hoy apenas existe. Y luego estaban esos momentos especiales que lo convirtieron definitivamente en leyenda. El M5 Touring, por ejemplo, un auto que en realidad no debería haber existido. Los responsables consideraban la idea absurda. ¿Una camioneta familiar de clase alta con rendimiento de auto deportivo? Pero alguien en Garching tuvo suficiente coraje o locura para hacerlo de todos modos. Solo se produjeron 891 ejemplares, construidos a mano, cada uno único. Un vehículo que llevaba niños al jardín de infantes y por la tarde corría a 270 km por hora. Era un concepto absurdo y al mismo tiempo uno de los capítulos más codiciados de la historia M. El E34 M5 también era un espejo de su tiempo. La Guerra Fría terminaba, Europa se reorganizaba, las tecnologías avanzaban. Y sin embargo, la gente se aferraba a las cosas que perduraban, a la verdadera artesanía, a máquinas que no parecían intercambiables, al carácter. Exactamente eso encarnaba el M5 en una fase en que los automóviles comenzaban a volverse más suaves, eficientes, anónimos. Pero todo mito tiene un punto de inflexión. A mediados de los 90 quedó claro, el E34 M5 era una obra maestra, pero una que no podía construirse eternamente. El mercado exigía transmisiones automáticas, más confort, asistentes electrónicos. Las leyes de emisiones y consumo empujaban al motor de 6 cilindros en línea de altas revoluciones a sus límites. Los ingenieros sabían que debía comenzar una nueva era,
En 1995, el último E34M5 salió de la línea de producción, sin grandes fuegos artificiales, sin escenario mediático. Solo un momento silencioso en Garching en el que los mecánicos sabían, acababan de cerrar un capítulo que probablemente nunca se escribiría de nuevo así. Y precisamente por eso su historia hoy parece casi surrealista, porque aunque los modelos M modernos son más rápidos, más fuertes y superiores en cada disciplina medible, a menudo les falta lo que el E34M5 tenía en abundancia: alma. Ningún golpe turbo puede reemplazar esa linealidad con la que el S38 se elevaba hacia la zona roja. Ninguna transmisión de doble embrague puede imitar el clic mecánico de un cambio perfectamente ejecutado. Ninguna dirección electrónica puede ofrecer esa honestidad analógica que te transmite cada bache del camino como un mensaje secreto. Hoy, décadas después, uno no se encuentra con el E34M5 en autopistas, sino en historias, en relatos de padres que tenían a su hijo en el asiento del pasajero mientras el motor se calentaba, en recuerdos de personas que lo compraron usado y nunca lo dejaron ir, en el aura de esos raros Tourings que en subastas alcanzaban precios que recuerdan a obras de artes. Algunos lo llaman el último verdadero auto M, otros el más maduro, algunos el más subestimado, pero en realidad es algo mucho más simple y al mismo tiempo más grande, la encarnación de un tiempo en que un auto aún era una promesa de que técnica y emoción no tienen que excluirse mutuamente, que la perfección no tiene que ser estéril y que una limusina, cuando está bien hecha, no solo transporta, sino que conmueve. El BMW E34M5 hoy se erige como un monumento, no estridente, no ruidoso, no bajo los reflectores, sino en esa fina y segura calma que solo irradian los autos que no tienen nada que probar. Quizás precisamente ahí radica su verdadera grandeza, no en los números, no en la velocidad, sino en el sentimiento que deja, que has experimentado una pieza de ingeniería que no volverá así, un auto que no obtuvo su mito por marketing, sino por cada tornillo que fue apretado a mano en Garching. Y mientras los motores modernos se vuelven más silenciosos, eficientes y suaves, el E34M5 permanece como un recordatorio de que la perfección a veces necesita un latido del corazón, y que hay autos que no envejecen, maduran.